Buenas noches. Para hoy les propongo explorar una mayor parte de la historia del mundo. Solamente por un minuto, que piensen en el idioma que hablan, las leyes que siguen, la arquitectura alrededor o mismo las imágenes que les vienen a la mente cuando piensan en la antigüedad. Todo eso está influenciado directamente o indirectamente por la antigua Roma. Y eso es la historia que voy a empezar a contarles hoy. Esta historia estará en dos partes. Están al principio de la primera parte y la segunda parte estará disponible en español también en algunos días más. Vamos a ver cómo en más de 1000 años una ciudad ascendió más alto que cualquier otra antes o después y se transformó en un reino, después una república y después un imperio que propagó su cultura y tecnología a 3 continentes. Hablaremos de la ciudad de Roma, por supuesto, y de su imperio también. Veremos cómo Roma se reinventó varias veces a lo largo de su tumultuosa historia. Y también trataré lo más posible de evocar todos los aspectos: arquitectura, ejército, economía, cultura, religión, la forma de vivir y cómo los romanos veían su mundo. Entonces se trata de un viaje largo al tiempo y ya tienen que prepararse por eso. Hay que adoptar una posición confortable, traer sus audífonos y, como siempre, en cualquier momento pueden decidir cerrar los ojos porque no se necesita mirar para seguir la historia. Nuestro viaje empieza ahora mismo. Imagínense, están en el centro de Roma un día del segundo siglo. Se siente como un lugar único en el mundo. En un sentido, esta ciudad es el centro del mundo conocido. Roma tiene 1 millón de habitantes. Ninguna otra ciudad conocida tiene tanto. Tiene una arquitectura y monumentos impresionantes. El foro es el mercado más activo y el centro político más importante del mundo. La ciudad tiene agua potable, traído por 11 acueductos. Tiene baños públicos. Las casas tienen sistemas de calefacción. Las calles y vías están cubiertas en piedra. Ofrece entretención a su población a una escala que no otra ciudad en el mundo puede ofrecer. Hay un coliseo gigante para espectáculos de gladiadores. Hay un hipódromo para carreras de carros. Hay teatros, hay tiendas, fiestas públicas y privadas todo el tiempo. Para sostener a esta población enorme, una gran cantidad de alimentos llega de todos los lados del mar Mediterráneo. Hay templos de múltiples religiones, incluso los dioses tradicionales de Roma, como Júpiter, Marte o Apolo, y los equivalentes griegos, y también templos a los dioses principales de las provincias, como Osiris, Isis o Sol Invictus. También hay esta religión bastante nueva que se llama cristianismo, con un Dios único y una visión crítica de la sociedad romana. Por esta razón, porque están
percibidos como desleales a Roma. Los cristianos están prohibidos y perseguidos. Pero eso no es una gran preocupación por ahora. Absolutamente nada podría amenazar la potencia de Roma. Desde la ciudad se podría viajar durante días o mismo semanas en vías modernas y bien mantenidas, sin dejar el territorio de Roma. En todas partes se encontrarían más ciudades construidas como pequeñas réplicas de Roma, con un foro, con templos a los dioses romanos y locales, y gente que adoptó el estilo de vida romano y lo mezcló con sus propias costumbres. Ya hace varias décadas, mismo generaciones, que este imperio gigantesco ha mantenido la paz adentro de sus fronteras. No una paz perfecta, porque hubo tiempos de desorden o peleas internas para el poder a la cumbre del Estado. Pero de todas maneras, este territorio gigantesco es incomparablemente más seguro, más productivo que antes de la Edad de Roma. También pueden confiar en que Roma seguirá extendiéndose. Parece hecha para durar siempre. Pero todo eso no se construyó en un día. Roma necesitó siglos para surgir como esta potencia invincible, con millones y millones de habitantes. Roma tuvo inicios humildes y todo empezó aproximadamente 8 siglos antes de Cristo en Italia central. Los romanos tenían una leyenda para explicar sus orígenes, la leyenda de los gemelos Rómulo y Remo. Según la leyenda, Roma fue fundada en 753 como ciudad y como reino por Rómulo. Los gemelos eran los hijos de Marte, el dios de la guerra, y de una vestal. Las vestales eran sacerdotisas de Vesta, la diosa del hogar y de la tierra en la Roma antigua. Existieron de verdad durante siglos de historia romana, formaron un colegio. No habían tantas vestales, solamente de 2 a 6 según el periodo, y las vestales tenían un voto de castidad por el tiempo que pasaban sirviendo a la diosa. Una función de las vestales era cuidar un fuego sagrado que tenía que quemar constantemente. Esta adoración y el cuidado del fuego se consideraban como muy importante para el bienestar y el futuro de Roma. Entonces, para volver a la leyenda, cuando una vestal se encontró embarazada, tuvo que abandonar a los gemelos y estuvieron recogidos y alimentados por una loba. La imagen de la loba alimentando a Rómulo y Remo es uno de los símbolos más conocidos de Roma. Años más tarde, Rómulo fundó Roma y mató a su hermano. Para desarrollar Roma, Rómulo organizó una expedición para raptar mujeres en la tribu de los Sabinos. Los Sabinos era un pueblo que vivía en Italia central. No son legendarios, existían de verdad y progresivamente esta tribu fue absorbada por el crecimiento de Roma en los siglos siguientes. Parece que la leyenda de Rómulo y Remo apareció en el tercer siglo antes de Cristo, cuando Roma ya había crecido bastante. Y obviamente es un mito, pero episodios como el secuestro de las Sabinas tienen raíces en la realidad.
en el mundo real cómo apareció Roma. El sitio donde la ciudad está construida es famoso por tener colinas. Hay 7 colinas principales. Y ya en la prehistoria hay trazas de ocupación en este sitio. De los siglos X a 8 antes de Cristo había pequeños pueblitos en las colinas, probablemente con una población de pastores. Y en el sexto siglo antes de Cristo, la región de Roma, el Lacio, cayó bajo la influencia de un pueblo antiguo que se llama los etruscos. En un minuto les voy a contar más de los etruscos porque tuvieron mucha influencia sobre la cultura y las tradiciones de Roma. A partir de este periodo, los varios grupos de casas fusionaron en una ciudad pequeña con una fortificación liviana para defender la nueva ciudad. Esta región de Italia tenía una población principalmente de pueblos latinos bajo la influencia de los etruscos, y la nueva ciudad de Roma se transformó en la ciudad principal de una pequeña federación de ciudades en el Lacio, con un rey etrusco. Entonces, ¿quién eran los etruscos? Los orígenes de este pueblo antiguo quedan bastante misteriosos y se pierden en la prehistoria. Los ancestros de los etruscos ya vivían en Europa hace miles de años y empezaron a desarrollar una civilización propia al final del Neolítico en una región que corresponde a Toscana, hoy en Italia. A partir de esta base en Toscana, extendieron hacia el norte, a Italia del Norte, y hacia el sur, a Italia Central. Nunca formaron un estado único como un reino, pero las ciudades etruscas se juntaron en ligas funcionando como pequeñas federaciones y los etruscos controlaron una gran parte de Italia durante varios siglos. Como los orígenes de Roma quedan poco conocidos, existen varias teorías sobre el papel exacto de los etruscos en la fundación de la ciudad. Sabemos que en el Lacio vivía una tribu, los latinos, que representaban la mayor parte de la población de la Roma inicial. Pero no está claro si son los latinos que fundaron Roma y después cayeron bajo el poder de los etruscos, o si son los etruscos mismos que tomaron la iniciativa de crear una ciudad nueva y organizarla. Lo que sabemos con certidumbre es que los primeros reyes de Roma eran etruscos y que los romanos adoptaron muchas características de la cultura y la sociedad etruscas. Los etruscos habían logrado la organización de la sociedad en un estado. Parece como evidente hoy, pero en la antigüedad no lo era. A menudo una colección de tribus podía vivir en un territorio sin crear un poder central y una administración. Formar un estado o varios estados implica cierto nivel de organización y de pensamiento político. El sistema político etrusco cambió progresivamente con el tiempo. Inicialmente tenían solamente reyes, eran monarquías, pero poco a poco algunas ciudades se transformaron en repúblicas, justo como Roma lo haría más tarde. República no significa democracia, en el sentido del término democracia. Hoy eran repúblicas oligárquicas
donde algunas familias controlaban al Estado y tomaban las decisiones entre ellas. Los etruscos crearon muchas ciudades en Italia que se transformaron en ciudades romanas más tarde y desarrollaron una cultura única. Tenían un panteón de dioses y diosas que están totalmente olvidados hoy día, como Cata, Usil o Laran. Estaban en contacto con los griegos y muy influenciados por la cultura griega, la arquitectura en particular. Y de hecho la primera arquitectura de Roma estaba directamente copiada en los estilos etruscos, entonces indirectamente Roma empezó inmediatamente a estar influenciada por la cultura griega. Los etruscos habían desarrollado formas de arte y de artesanía muy refinadas. Escultura, por ejemplo. Las esculturas de bronce etruscas eran bastante famosas y exportadas a otras partes del mundo mediterráneo. La pintura también, las cerámicas. La aristocracia tenía una vida de ocio y placeres que también influenció bastante la parte más rica de la población romana. Los aristócratas vivían en casas grandes con frescos y todo tipo de decoración. Este nivel de refinamiento existía en otras partes del mundo mediterráneo en el sexto y quinto siglo antes de Cristo, por ejemplo en Grecia o en las ciudades fenicias, pero era poco común. La historia de Roma como un estado independiente y expansionista empezó en 509 a.C., justo cuando los romanos expulsaron al rey etrusco, Tarquinio era su nombre, para fundar una república. La fundación de la república fue solamente el principio de una lucha muy larga, varios siglos de guerra casi constante, con victorias y fracasos, y de ese largo periodo Roma salió como el poder, la potencia dominante en el mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasó y por qué Roma se hizo independiente? Desde su fundación, la ciudad había crecido bastante y la mayoría de su población era de ese pueblo itálico que se llamaba los latinos. Como otras tribus vecinas, mencioné antes los sabinos, por ejemplo. Los latinos eran un pueblo indoeuropeo. Sus ancestros habían migrado hacia el oeste varios miles de años antes, en la misma ola de migración que trajo los celtas a Europa del Oeste o los griegos al sur de los Balcanes. No sabemos precisamente cuándo o cómo, pero después de instalarse en Europa, los pueblos indoeuropeos se mezclaron con los habitantes que ya vivían en estas regiones. Los pueblos itálicos son los representantes de esta migración indoeuropea. Son la parte que se instaló en Italia. Y se mantuvieron bastante separados de los etruscos, por lo que sabemos, basado en el idioma que hablaban y análisis de DNA hechos con restos de etruscos encontrados en tumbas. Los etruscos no eran indoeuropeos. No conocemos bien las razones de la expulsión de Tarquinio, el último rey de Roma, de la ciudad, pero es más que probablemente porque con el crecimiento de Roma
Las familias que vivían en la ciudad desde varias generaciones se habían transformado en familias ricas, influentes y querían decidir de la vida política. Entonces es probablemente la organización de un golpe entre varias familias de Roma para eliminar el rey y tomar el control de la ciudad para compartirse el poder entre ellas. Y por eso eligieron el modelo republicano para reemplazar el reino. Estas familias bien establecidas son un elemento central para entender la vida política en la Roma antigua, especialmente durante la República. Estas familias forman un tipo de aristocracia, mismo si no tienen los títulos de nobleza. El apellido de la familia era el título de nobleza. Pertenecer a una familia en particular, una gens en latín, en el plural son gentes, con un ancestro común, era algo crucial, muy importante para el estatus social de los individuos. Estas familias influentes y generalmente muy ricas que tomaron el poder cuando la república fue fundada se llaman los patricios. Pero en las décadas y siglos siguientes, con el crecimiento de Roma, una parte más y más importante de la población ya no pertenecía a una de estas familias patricias. Había un grupo más y más importante de ciudadanos en Roma que no tenían representación en las instituciones de ese sistema de oligarquía. Estos ciudadanos formaron lo que se llama la plebe. Son los ciudadanos romanos que no eran patricios. Con el tiempo, la palabra plebe tomó una definición más y más amplia hasta representar la gente ordinaria en contraposición a la élite. Pero ser un plebeyo en Roma no era la peor posición social posible. Había esclavos también, lo veremos más tarde. La plebe tenía sus tribunos, los representantes del pueblo, y una asamblea. También el estado de ánimo de la plebe era una preocupación constante para los patricios y el senado que representaba las familias patricias. Cada año, todos los ciudadanos, patricios y plebeyos, podían participar en la elección de 2 cónsules a la cabeza de la República. Durante varios siglos, hasta fines de la República, este sistema se veía inestable, con luchas de influencia y de poder entre facciones. Sin embargo, cada vez que Roma necesitaba defenderse o cuando se necesitaba tomar decisiones importantes, las varias facciones lograron hacer funcionar las instituciones sin destruir la república. A veces, especialmente hacia el final, hubo episodios de dictadura para tomar decisiones en situación de emergencia, pero durante casi 500 años estas instituciones de la república se mantuvieron. Eso es mucho tiempo por un régimen político. No creo que haya muchos países hoy que han mantenido exactamente el mismo sistema político por tanto tiempo. Técnicamente hay países que han mantenido una monarquía durante más de 500 años hoy día, pero es una monarquía que funciona muy diferentemente de cómo funcionaba en la Edad Media hace 500 años. Le contaba que la historia de la República Romana había sido bastante caótica. Aparte de estas tensiones internas,
a la política romana. Tuvo que enfrentar muchas dificultades externas. Cuando Roma se transformó en una república, era una potencia marginal muy chica en el mar Mediterráneo. Grecia era el centro de este mundo. Grecia también era una colección de ciudades y reinos chicos, pero la cultura y el comercio griegos tenían mucha influencia. Y en cualquier parte del mar Mediterráneo, desde España en el oeste hasta el Levante en el oriente, siempre había una presencia griega cercana, porque las ciudades de Grecia habían creado muchas colonias en todas partes en el mar Mediterráneo. Otra potencia importante era Fenicia, un pueblo de marineros y comerciantes basado en el Levante, más o menos lo que corresponde al Líbano hoy día. Las colonias de Fenicia también habían florecido y la más potente y más famosa de todas era Cartago. En el norte de Italia y por otro lado de los Alpes vivían los galos en Galia, una colección de tribus sin organización política. Habían docenas de tribus que peleaban entre ellas, pero una amenaza importante para la República joven por la cantidad de galos y su ferocidad en guerras. Entonces Roma empezó a extenderse en forma humilde, absorbando pequeñas ciudades en el Lacio y después empezando a extenderse hacia las montañas en Italia central. Un poco más de un siglo después de la fundación de la República, una amenaza muy importante apareció en el cuarto siglo antes de Cristo, una invasión de galos. Los galos vivían principalmente por el otro lado de los Alpes, en lo que es Francia hoy día, pero habían ocupado el norte de Italia. Y al principio del cuarto siglo empezaron a atacar a los etruscos que vivían entre los galos y los romanos. Los galos invadieron Etruria y siguieron avanzando hacia el sur, hacia Roma. Derrotaron el ejército romano y finalmente ocuparon Roma casi totalmente. La única parte de la ciudad que pudo resistir era el Capitolio, una de las colinas con una fortificación considerada como el corazón y el origen de la ciudad. Finalmente los galos aceptaron de dejar Roma contra un rescate enorme de 1000 libras de oro. Son más de 300 kilos. A propósito de este episodio existe una anécdota bastante conocida. Sería difícil decir si realmente sucedió o no, pero lo que dice esta historieta es que cuando los romanos estaban presentando el rescate, pesándolo en una balanza, el jefe de los galos, Brennus, habría lanzado su espada sobre la balanza para hacerla más pesada, diciendo Vae victis. Es latín y significa dolor al conquistado. Dicho de otra forma, los que han perdido en la batalla están en las manos de sus conquistadores. Entonces los inicios de Roma no fueron tan brillantes. La ciudad era nada más que un pequeño estado un siglo después de la fundación de la República y de su independencia, y ya estaba ocupada por una invasión exterior. Después de la invasión de los galos, una fortificación más importante fue construida alrededor de la ciudad y
Roma empezó una larga guerra intermitente contra otra tribu de Italia Central, los samnitas. Roma necesitó 70 años para salir finalmente victoriosa de esta guerra después de varios fracasos militares. En los cuartos y tercer siglos antes de Cristo, Roma se enfocó en expandir en Italia hacia el norte, conquistando regiones etruscas, y hacia el sur contra varios oponentes, en particular el rey Pirro de Epiro. Pirro era un general griego y después rey de Epiro, un pequeño reino en el oeste de Grecia. Y él luchó contra Roma para el control del sur de Italia. Pirro ganó varias batallas contra Roma, pero a un costo tan elevado que en las memorias actuales el nombre Pirro está principalmente conocido a través de la expresión victoria pírrica. Una victoria pírrica es una victoria que cuesta tanto que no se siente como victoria y deja a los dos oponentes totalmente agotados. Después de años de lucha en el sur de Italia, Roma finalmente tomó el control de esta parte de la península. Entonces, aproximadamente un siglo después de la ocupación de Roma por los galos de Brennus, Roma había logrado cambiar radicalmente su situación y a transformarse en una potencia regional. Pero ven que esta pelea de la República Romana para sobrevivir y expandirse un poquito duró varias generaciones, y durante todo este tiempo, en los cuartos y terceros siglos antes de Cristo, Roma era constantemente en un riesgo de desaparición. Y esta situación precaria duró bastante más porque apenas Roma había tomado el control de una gran parte de Italia, empezó su rivalidad con Cartago y las guerras púnicas, de que voy a hablar en un minuto. Pero a pesar de estas guerras casi constantes, la ciudad logró crecer y a desarrollar una civilización propia, absorbando influencias de los etruscos, de los griegos, de las tribus itálicas que vivían en Italia y de otros pueblos alrededor del mar Mediterráneo con quien los romanos entraron en contacto. Aparte de su tenacidad, los romanos desarrollaron durante ese periodo una capacidad a absorber y desarrollar aún más tecnologías y conocimiento, reglas de urbanismo que llegaban desde todo el mundo mediterráneo y ocuparon todas estas influencias por su propio desarrollo económico y militar y urbanístico. Un primero acueducto fue construido para proveer agua potable a la ciudad, justo después de la invasión de los galos. Y también empezaron a construir las primeras vías. La primera de todas de estas vías principales construidas por los romanos era la vía Apia, que conectaba Roma con Brindisi en el sur de Italia. La construcción de vías romanas empezó aproximadamente en 300 a.C. y estas vías son una de las ventajas más importantes que explicaron la continuación y el crecimiento del territorio de la República y después del Imperio Romano. No civilización en el pasado había construido vías, rutas
a tal escala como los romanos. La ingeniería romana y su arquitectura continuaron un desarrollo muy importante hasta el final del imperio. Y este desarrollo tecnológico representó una cumbre por la época. En realidad, después de la caída de la parte occidental del Imperio Romano, varias tecnologías se perdieron durante la Edad Media y fueron redescubiertas o el equivalente casi 1000 años después, al final de la Edad Media o en la Edad Moderna. Las vías romanas estaban construidas para minimizar las reparaciones y permitir el movimiento de los ejércitos y de la gente de la forma más eficaz y más rápida posible. Las vías se construían con varias capas de materiales como arena o piedras y después una superficie plana se hacía con una mezcla de piedras y de hormigón. Las vías eran siempre derechas y generalmente los romanos encontraban soluciones cuando habían obstáculos. Construían túneles o puentes. Es una característica de los romanos que les hace aparecer muy modernos para nosotros. Tenían ese reflejo de encontrar soluciones tecnológicas para solucionar problemas. No civilización antes había cambiado tanto la geografía, no solamente con las vías, también hay los puentes, los acueductos, sistemas complejos hechos para mejorar el confort en general. Los baños romanos, por ejemplo, had sistemas de calefacción del agua, con tubería metálica para transportar el agua caliente. Las casas tenían sistemas de calefacción ocupando aire caliente por debajo de los pisos para calentarlos. Los romanos conocían un tipo de hormigón que permitía cielos muy altos, domos impresionantes como nunca antes habían sido construidos. La innovación era un valor positivo para ellos, mientras que en muchas sociedades de la antigüedad, incluso algunas de las más brillantes como Egipto, por ejemplo, la innovación en particular no era vista como algo tan positivo. Esta capacidad romana de adoptar tecnologías y de innovar explica una buena parte de la duración y del éxito de la civilización romana. Al final los romanos terminaron con una agricultura más productiva, con mejores armas, mejores infraestructuras, y eso hizo la diferencia contra los países o imperios vecinos. También contribuyó a hacer del estilo de vida romano algo más atractivo para los pueblos conquistos. Aceptaron más fácilmente la dominación romana porque con el imperio romano llegaba a un nivel de desarrollo y de bienestar que no conocían antes. Pero ese tipo de ventaja aparece solamente a largo plazo y a partir del medio del tercer siglo antes de Cristo, la República Romana empezó a enfrentar su peor peligro o amenaza hasta ahora, Cartago. Cartago era una colonia de Fenicia que había desarrollado su propio espacio de influencia con otras colonias más chicas en la parte occidental del mar Mediterráneo. La ciudad de Cartago estaba ubicada en lo que corresponde a Túnez hoy día y
en el tercer siglo antes de Cristo se había transformado en la potencia comercial más grande del mar Mediterráneo. En particular, su poder, su potencia se apoyaba en una armada también militar como de comercio muy importante y potente. Cartago ocupaba también la parte occidental de la isla de Sicilia, las islas de Sardinia y Córcega, partes de África del Norte y el sur de España. Su expansionismo encontró el propio expansionismo de Roma en el tercer siglo, a propósito en particular del control de Sicilia y de las rutas comerciales muy lucrativas entre el occidente y el oriente del mar Mediterráneo y el sur de Europa y el norte de África. Roma y Cartago se transformaron en los peores enemigos posibles y en más de un siglo tuvieron más de 3 guerras, las guerras púnicas, hasta que Roma gane y literalmente elimine Cartago. La primera guerra púnica empezó en 264 a.C. y duró más de 20 años. Inicialmente fue un conflicto complicado para Roma porque su armada se perdió en una tempestad y Roma trató de asediar Cartago, pero las legiones romanas, más tarde les hablaré del ejército romano, estaban muy poco eficaces contra las tácticas de Cartago, ocupando en particular elefantes de guerra y una caballería mucho más rápida, eficaz y potente que la de Roma. Pero más tarde la situación mejoró para Roma. Forzaron Cartago a evacuar Sicilia y Roma ganó una batalla naval muy importante. En 241 a.C., Cartago tuvo que aceptar un tratado de paz y abandonó Sicilia a Roma. Roma también aprovechó de la debilidad de Cartago después del conflicto para tomar posesión de las islas de Sardinia en Córcega también. Pero esta paz era solamente temporaria porque el antagonismo entre las dos potencias no había desaparecido. Cartago quería su venganza y 20 años después de la primera guerra púnica, Cartago ahora tenía un general brillante, quizá uno de los mejores militares de la historia, Aníbal Barca. De nuevo, Roma iba a ser amenazada en su existencia por lo que pasó en la Segunda Guerra Púnica. Aníbal juntó un ejército enorme en España, 50.000 soldados, 10.000 jinetes, más elefantes de guerra. Y Cartago tomó la iniciativa esta vez atacando una colonia griega aliada con Roma en la costa española. Después Aníbal cruzó España, el sur de Galia y los Alpes, con su ejército amenazando directamente Italia y el territorio de la República Romana. Roma envió varios ejércitos contra él, que todos terminaron derrotados, y Aníbal seguía avanzando hacia el sur y el centro vital de la República. En 216 a.C. hubo una de las batallas más importantes de la antigüedad, la batalla de Cannae. A este punto, el ejército de Aníbal había sufrido bastante atrición después de ese largo viaje
el cruce de los Alpes y las varias batallas contra ejércitos romanos. Entonces los romanos pudieron presentar 2 veces más soldados en el campo de batalla. Pero no fue suficiente. Aníbal logró acercar el ejército romano, que movía en forma muy rígida, con grandes formaciones, y la batalla se transformó en un masacre para los romanos. Aníbal podría haber atacado Roma inmediatamente. La ciudad ya no tenía defensas, pero por suerte, por los romanos, no lo hizo, por disensiones entre sus comandantes y también porque sus soldados estaban agotados después de este largo viaje y tantas batallas. Pero se quedó en Italia, sin atacar Roma directamente. Eso dio el tiempo que los romanos necesitaban para volver en la guerra, y en los años siguientes, poco a poco, el ejército de Aníbal desapareció por causa de atrición y ataques de romanos. Varios años después, los romanos lograron organizar una expedición bajo el general Scipio. Scipio tomó el control de las colonias de Cartago en España y cruzó a África. Los númidas, que eran un pueblo que vivía en la parte oriental de lo que es Argelia hoy día, eran aliados de Cartago en la Primera Guerra Púnica, pero cambiaron de alianza y pasaron por el lado de Roma. Con la ayuda de este nuevo aliado y en particular de su caballería muy eficaz, los romanos derrotaron al ejército principal de Cartago en 202 a.C. Una nueva paz que esta vez transformaba a Cartago en un protectorado de Roma fue firmada el año siguiente. Con el final de esta segunda guerra púnica, la amenaza de Cartago era eliminada, casi desapareció, pero ya no era el final aún. 50 años después, los romanos se pusieron ansiosos a propósito de una posible resurgencia de Cartago, y habían sido tan traumatizados por las guerras anteriores y en particular por la expedición de Aníbal en Italia, que decidieron no tomar ningún riesgo. Empezaron una tercera guerra púnica en 150 a.C. y asediaron a Cartago por 3 años hasta que la ciudad se rinda. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos y la ciudad totalmente destruida. Nada podía sobrevivir y quedarse de el enemigo histórico de Roma después de más de un siglo de guerras. Y es verdad que después de la desaparición de Cartago, Roma empezó un periodo de expansión rápida en los segundos y primeros siglos antes de Cristo. Después de la Segunda Guerra Púnica, Roma había ya conquistado el norte de Italia, que estaba en las manos de tribus de galos, y después se involucró en Grecia. Antes les conté que Grecia estaba en su edad de oro, la época clásica de Grecia, cuando Roma tomaba su independencia como república chica en el centro de Italia. Después, cuando la república joven estaba peleando para su sobrevivencia y expansión en Italia, los eventos principales en el mundo mediterráneo estaban pasando en el oriente,
Alejandro Magno estaba conquistando uno de los imperios más grandes de la historia en el Medio Oriente y más allá. Pero después de la caída de Cartago, el mundo griego estaba en un periodo más de decadencia. El imperio de Alejandro Magno no duró mucho después de su muerte y se había fragmentado en varios reinos helenísticos. Roma entró en el juego de alianzas entre estos reinos que peleaban entre ellos y intervino en Grecia después de su alianza con el reino de Pérgamo. El reino de Pérgamo estaba en Turquía actual, la parte occidental de Anatolia. Después de varios años de guerra, Roma tomó el control de Macedonia, Grecia y partes de Anatolia. A este punto, en el medio del segundo siglo antes de Cristo, la República Romana se había transformado en la potencia más grande del mundo mediterráneo y ya no tenía ningún rival que quedaba. Sus ejércitos habían ganado victorias tan importantes que la gente había empezado a olvidar los fracasos de la joven república o de las guerras púnicas. Y Roma estaba percibida como una potencia militar increíble. Pero, ¿qué era exactamente esta máquina de guerra y cómo funcionaba? El ejército romano es una de las instituciones que ha durado más tiempo en la historia del mundo, de la humanidad. Si tomamos en cuenta el periodo del Imperio Bizantino, ha durado más de 2000 años. Es más que la Iglesia Católica, por ejemplo. Pero cambió mucho con los siglos. Al principio, durante el periodo de reino y al principio de la República, el ejército era chico y probablemente basado en los modelos griegos y etruscos. La espina dorsal del ejército romano siempre fue la infantería, y la infantería era alimentada por las clases más pobres de ciudadanos romanos, mientras que la caballería, que era en comparación bastante chica, era solamente para los patricios, porque tenían suficientemente recursos para comprar caballos. El papel de comandante en jefe era para el rey durante el reino y después para los cónsules cuando la república fue creada. En el quinto siglo antes de Cristo, las tropas estaban organizadas en falanges como los ejércitos griegos del periodo, es decir, una formación con una línea de soldados armados con garrochas y picas. Durante la República, el ejército fue reorganizado en legiones. Una legión era el equivalente de una división en un ejército moderno. Era una unidad de 5 a 7 mil hombres. Y en batallas, legiones estaban divididas en unidades más chicas. Habían cohortas de 400 a 800 hombres, en grupos de 100 y de 10. La mayoría de los soldados en el ejército eran ciudadanos de Roma. De hecho, el término legión viene del latín legio, que significa levantamiento. Y cada hombre tenía que proveer su propio equipamiento.
Más y más con la expansión a todo Italia y la creación de provincias más allá del mar, el ejército de la República creció muchísimo. El ejército permanente alcanzó 150.000 en los terceros y segundos siglos antes de Cristo. En tiempos de guerra, esa cantidad de soldados se podía triplicar solamente levantando ciudadanos. Con el tiempo, el ejército se hizo más y más profesional y dependía menos y menos de los levantamientos. El equipamiento estaba estandarizado y la disciplina muy estricta. Eso era una diferencia mayor con muchos enemigos de Roma, que sean los celtas, las tribus de Germania o los pueblos que encontraron en África del Norte o en el Medio Oriente. Generalmente los ejércitos romanos se organizaban en formaciones grandes que permitían maniobras en el campo de batalla, mientras que los enemigos peleaban en forma mucho más caótica y desorganizada. Y los romanos ocupaban mucho sus capacidades de ingeniería y sus ventajas tecnológicas en el armamento, en particular para las armas de asedio. No inventaron estas armas de asedio, habían sido ocupadas por siglos por otras naciones, pero tenían ingenieros acompañando cada legión y podían construir rápidamente balistas, catapultas, torres de asedio. También los ejércitos romanos podían mover muy rápidamente gracias a la red de vías. A fines del imperio había más de 70.000 kilómetros de estas vías que conectaban todas las provincias entre ellas y con el corazón del imperio en Italia. Después de las guerras púnicas, la República Romana firmó alianzas alrededor del mar Mediterráneo. Generalmente una alianza con Roma era la primera etapa hacia una absorción adentro de su imperio. Entonces los ejércitos romanos pelearon más y más con aliados en batallas. Los aliados siempre se mantenían separados de las tropas romanas en el campo de batalla. Estructuralmente los romanos tenían poca caballería y los aliados podían proveer el tipo de tropas que faltaba. Los no ciudadanos que combatían junto con las legiones se llamaban auxiliarios, y como el ejército romano se hacía más y más profesional con el tiempo, los soldados firmaban por un tiempo de servicio muy largo, de 16 a 25 años, según el periodo. Después de algunas campañas y con un entrenamiento muy estricto, los legionarios de Roma eran de lejos el tipo de tropa más eficaz en el mundo antiguo mediterráneo. Después de las guerras contra Cartago, el ejército romano ganó una reputación casi de invencibilidad. No es totalmente merecida porque hubo fracasos en batallas y bastante batallas perdidas en los siglos siguientes, pero Roma tenía una capacidad tan fuerte a reemplazar sus ejércitos que ningún vecino podía resistir a largo plazo. A pesar de la expansión de Roma, les contaba antes que el sistema político de la República podía ser inestable, con el Senado que representaba la visión y los intereses de la élite, los patricios, mientras que la plebe tuvo que pelear
para ganar una representación. Y la plebe, de hecho, ganó concesiones. La asamblea popular, los tribunos que tenían que ser respetados por el Senado, también recibieron derechos. Por ejemplo, al principio de la República, patricios y plebeyos no se podían casar entre ellos. Esta interdicción fue eliminada. También la plebe obtuvo leyes escritas, que es una característica muy notable de la Roma antigua. Esta forma de codificar sistemáticamente el estatus legal de cada persona o de cada entidad y de poner todas las leyes por escrito. Depende de dónde viven, pero si viven en Europa o en América, las leyes romanas son la base, el fundamento de la ley civil. Eso explica también la cantidad de términos latines en la terminología legal. Por supuesto, después el contenido de las leyes ha cambiado para reflejar el estado de la sociedad y del derecho. Entonces, ¿cómo era esta sociedad romana? Al centro de la organización social había la familia, y la familia no era solamente una realidad biológica o una tradición. Una familia era también una construcción legal. La autoridad en una familia pertenecía al amo, al pater familias. Él era el amo de su esposa, de sus niños, y incluso en el periodo más antiguo de la República, el amo de las esposas de sus hijos, de sus nietos y por supuesto de los esclavos de la casa, porque la esclavitud era una parte importante del orden social y cuando un esclavo era liberado, el esclavo se mantenía legalmente inferior a los ciudadanos libres porque no había nacido libre. Solamente sus niños a él, sus descendientes, podían nacer y vivir como hombres libres. El centro de la vida cotidiana en una ciudad romana era el foro, que tenía una función económica, social, política, religiosa también. Era el lugar para vender y comprar, para pedir prestado de dinero, para participar en reuniones, en ceremonias, en festividades y a veces escuchar a oradores que expresaban sus opiniones políticas. El foro era también el lugar donde una opinión pública se podía formar. Ir cada día al foro era una actividad normal por un ciudadano romano, no solamente en Roma, sino en todas las ciudades romanas. Y otra actividad cotidiana era ir al baño público, por lo menos una vez cada día. Habían baños separados para hombres y mujeres. Otro tipo de ocasión para socializar era la entretención. Roma y ciudades más chicas construyeron infraestructuras gigantescas por eso. La entretención era generalmente gratis para los visitantes y a veces en ocasiones especiales habían distribuciones de comida y de bebidas para los participantes. Probablemente que ya escucharon la frase panem et circenses, que significa pan y juegos. Es como la fórmula mágica para mantener la población tranquila y evitar rebeliones. Los juegos y todas las formas de entretención en general
tomaron proporciones épicas en la ciudad de Roma. Había el Circus Maximus para las carreras de carros y por supuesto el Coliseo, donde habían espectáculos organizados, gladiadores que combatían entre ellos o combates entre hombres y animales salvajes. Poco a poco estos espectáculos se hicieron más y más espectacular y a veces batallas enteras podían ser recreadas en una arena. Para nosotros estos espectáculos parecen a la vez fascinantes y también monstruosos. Miles de personas se juntaban para ver gente sufrir y morir en vivo. Parece increíblemente vicioso y cruel para nosotros, pero también refleja el estado de la sociedad y la realidad de la vida en la antigüedad. A pesar de todo el refinamiento de la cultura romana, la vida era siempre muy incierta. La medicina no era muy distinta de la magia, porque no entendían nada de las enfermedades. El mundo era poco seguro y la gente vivía siempre con la presencia o el riesgo de morir. Otro aspecto de la vida cotidiana era la alimentación. Dependía mucho de la región, por supuesto, pero una dieta típica en la ciudad de Roma era pan, lechuga, queso, frutas y ocasionalmente un poco de carne. Al principio de la República, generalmente las familias comían juntos alrededor de una mesa, pero con más riqueza y refinamiento en círculos más ricos, una sala especial que se llamaba un triclinium apareció con sofás para comer acostado. Durante festividades la gente podía juntar en un triclinium y las comidas podían durar horas. Otra parte importante de la vida social era la religión. Generalmente no imaginamos los romanos como un pueblo muy religioso, quizás porque en comparación con otros pueblos de la antigüedad, como por ejemplo los egipcios, no parece como una característica mayor de la civilización romana. Y es verdad que no había ningún fanatismo ni fundamentalismo en la religión de la Roma antigua. En realidad, los romanos nunca trataron de forzar o de convertir otros pueblos a sus dioses. Solamente construían templos para el panteón romano en las provincias conquistas y estos templos podían coexistir con las deidades locales. La idea de proselitismo, por ejemplo, sería como una absurdidad para los romanos que no verían realmente el interés. Pero esta tolerancia tenía limitaciones también, porque no existía una frontera clara entre la religión y el orden social, o entre la religión y el Estado. Participar en las ceremonias religiosas y mostrar su respeto para los dioses de Roma era una forma de socializar y mostrar su pertenencia a Roma. Más tarde, en la segunda parte de esta historia, les hablaré del surgimiento del cristianismo en el Imperio Romano y de la persecución de los primeros cristianos. Nunca hubo persecuciones por razones religiosas.
el Dios único de los cristianos podría haber coexistido sin problema con las creencias tradicionales de Roma. El problema era que los cristianos, la fe cristiana, no aceptaba la presencia de otros dioses y consideraba a los dioses de Roma como ídolos falsos que había que eliminar. Casi todos los eventos públicos tenían una dimensión religiosa. Por ejemplo, había el triunfo romano. El triunfo romano era un desfile organizado para celebrar las victorias de un general. Fundamentalmente, el triunfo era una procesión religiosa. Se terminaba al templo de Júpiter y a través de esta procesión el general mostraba su piedad y su intención de servir el bien común, dedicando una porción de su botín a los dioses. También las creencias ocupaban mucho espacio adentro de las casas. Cada casa tenía un pequeño altar donde la gente podía hacer libaciones y rezar a los dioses de la casa y a los ancestros. Pero para volver a la vida política de la República, un periodo de inestabilidad política empezó después de la Tercera Guerra Púnica, en torno a 130 a.C. Durante las guerras púnicas contra Cartago, el Senado y los cónsules habían ganado mucho poder en Roma, a expensas de la plebe y de la asamblea del pueblo. Y eso produjo una reacción contra una situación del poder en Roma que parecía desequilibrado a expensas del pueblo. En 133 a.C., la Asamblea Popular eligió a un hombre que se llamaba Tiberius Gracchus como tribuno de la plebe. Y él tenía una política bastante radical, quería una reforma agraria para favorecer a los campesinos pequeños, y por supuesto eso no lo aceptaron los grandes propietarios de tierras y el Senado, pero su ley fue adoptada por la Asamblea del pueblo, y en reacción varios senadores organizaron su asesinato para deshacerse de él. Pero 10 años después, su propio hermano, Caius Gracchus, fue elegido tribuno de la plebe también, y él siguió empujando en la misma dirección, y incluso más lejos, pidiendo una obligación para el Estado de proveer trigo barato a los ciudadanos pobres de Roma. Eso era totalmente inaceptable por el Senado y enviaron tropas a la entrada de Roma y forzaron la separación de los que apoyaban a Caius Gracchus. La calma volvió en los años siguientes, pero este episodio dejó trazas graves en la historia de las instituciones, porque el asesinato y la violencia se habían transformado en formas de gobernar la República. Eso debilitó las instituciones de la República y con la distancia se puede leer como los primeros pasos de un proceso que iba a destruir estas instituciones desde adentro. Algunos años más tarde, las cosas no mejoran con un episodio alrededor de un general que se llamaba Marius. Él subió en popularidad con el apoyo de la plebe, ganó gloria en campos de batalla y fue elegido cónsul varias veces. La plebe esperaba, o por lo menos los representantes de la plebe,
esperaban ocupar su popularidad y su ejército para tomar el poder a expensas de los patricios. Finalmente, Marius no lo hizo, pero Roma pasó bastante cerca de una dictadura. Y algunos años después, la dictadura no pudo ser evitada, esta vez con otro general, Sila. Sila era otro hombre providencial, cubierto en gloria militar. Cuando era en campaña en Grecia, la plebe hizo un golpe, capturó el poder en Roma y empezó a tiranizar los patricios. Sila volvió a Italia y luchó contra los ejércitos enviados por la Asamblea Popular. Ganó estas batallas y volvió a Roma con su ejército. Se hizo dictador y ocupó sus poderes para restablecer el equilibrio. Sila se quedó en las memorias como el modelo del dictador ideal, porque después de haber rescatado las instituciones y recreado un equilibrio entre las instituciones, decidió abdicar y terminó su vida como un simple ciudadano. Pero a pesar de esta restauración temporaria y de la expansión de la República en otras provincias que continuaba, la República se mantuvo muy inestable y enfrentada con muchas amenazas en el primer siglo antes de Cristo. El Senado y el Partido Popular estaban constantemente peleando. El suministro de Roma estaba amenazado por piratas. La actividad de piratas creció mucho en el mar Mediterráneo. Provincias en España se revoltaron y también empezó una rebelión de esclavos en Italia alrededor de un esclavo y gladiador muy famoso, Spartacus. La rebelión de Spartacus fue reprimida con mucha violencia. No es la única rebelión de esclavos en Roma, pero es la más grande y seguramente la más famosa. Para reaccionar a todas estas amenazas, el Senado llamó otro hombre providencial, otro general, Pompeyo. Pompeyo fue muy eficiente para resolver los problemas del Senado. Empezó con una represión del partido del pueblo para eliminar la amenaza inminente de un golpe de la plebe. Después viajó a España para pacificar la provincia. Volvió a Italia y terminó de eliminar la rebelión de Spartacus. Y después se encargó de la amenaza de los piratas. Pompeyo tenía mucha ambición personal y no quería ser solamente la criatura del Senado. Cuando volvió a Roma, ocupó su poder y su influencia para restablecer los derechos de los tribunos de la plebe, y así se hizo mucho más popular. Y ganó aún más popularidad cuando se fue en una expedición militar hacia el Levante y conquistó más provincias en Anatolia y Siria para Roma. En su ausencia, porque se quedó 5 años en el Levante, 2 hombres surgieron en Roma. Craso, un político con una gran fortuna personal, que se hizo jefe del Partido Popular, y con él Julio César. Cuando Pompeyo volvió a Roma, era con más prestigio que jamás, más autoridad, y dado el estado de debilidad de las instituciones,
muchos senadores se preocupaban de lo que podría hacer con su influencia. Entonces, frente a la hostilidad de parte del Senado, Pompeyo decidió hacer una alianza con Craso y César para tomar y compartirse el poder entre los tres. En 60 a.C. formaron el triunvirato, que es esta alianza de los tres para recibir los plenos poderes y compartirse la administración de la República. A este punto, Roma como potencia y como Estado está en una muy buena posición. La situación interior está bajo control. El ejército es más poderoso y grande que jamás. Pero la República, como régimen político basado en el respeto de las instituciones, un poder compartido, ya está agonizando. Y veremos la próxima vez cómo las cosas van a pasar. En la segunda parte nos quedan 500 años más de historia a contar, incluso todo el imperio romano. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.